Vamos a tomar esta parte de la escritura que hemos leído aquí en el libro de Proverbios capítulo 1 en el verso 5 para hablar del tema ventajas del sabio. Ventajas del sabio. El libro de Proverbios habla muchísimo de la sabiduría y del sabio, pero hoy no vamos a hablar de la sabiduría como tal, sino que vamos a hablar de las ventajas del sabio. ¿Qué quiere decir? Que el hecho de tener ese privilegio, que la persona sea sabia, le va a retornar unas ventajas, unas bendiciones especiales. Queremos hacer claridad que sabiduría no es lo mismo que inteligencia, sino que la sabiduría es la capacidad de usar lo que conocemos, de usarlo bien. Dicho de otra manera, por ejemplo, hay quienes saben hacer cosas que en un momento determinado pueden ser buenas o ser malas. La sabiduría en ese caso es usar ese conocimiento para que sea bueno. No sé si ustedes me entienden, pero digamos la rama de la química. Hoy día pues está de moda toda esa cuestión de la violencia. Entonces las personas que estudian estas cosas pueden usarlo para bien o pueden usarlo para mal. Sabiduría, ¿qué es? Saber qué hacer con ese conocimiento que ya se tiene. No es lo mismo que inteligencia. Sabiduría es la capacidad de saber qué hacer con lo que se tiene. Ahora, la palabra del Señor nos habla que la persona que obtiene esa sabiduría, esa bendición de saber qué hacer con lo que se tiene, pues esta persona va a tener ventajas. Vamos a ir mirando algunas de ellas. No podemos mirar todas las que he escrito y no las escribí todas las que quería escribir hoy. Pero esto nos alcanza, aunque sea para 2 días. Porque aquí anoté 17 punticos, ventajas que están en la palabra de Dios para esta persona sabia. Lo primero que nos dice aquí en el verso 5 es, aquí está la primera ventaja: oirá el sabio y aumentará el saber. Una de las ventajas del sabio es que aprende a oír. Porque si usted y yo lo decimos así sencillo, sin hacer énfasis en esto, no le encontraríamos dónde está la ventaja. Porque para que el sabio aumente su saber, necesita aprender a oír. Y recuerde que al ser humano se le hace más fácil hablar que oír. No a usted, sino a todos nosotros. Se nos hace más fácil hablar que oír. Todos queremos hablar. Cuando hay una reunión donde se va a debatir un tema, se tiene que poner a una persona al frente al cual se le llama moderador. ¿Por qué? Porque en un momento determinado, cuando se habla y se da un punto de vista sobre el cual debatir, a veces toda la gente quiere decir cada uno su punto de vista al mismo tiempo. Entonces, ¿qué hace el moderador? Decir, allá el señor fulano tiene 5 minutos para decir, y luego, por favor, ya, ahora el señor fulano, y tiene que ir dando por turnos, y a veces tiene que hacer sonar alguna cosita, y como hacen los jueces allá con el martillito aquel sobre el escritorio, y dicen, orden en la sala, orden en la sala. ¿Qué quiere decir? Por favor, todo el mundo no puede hablar al mismo tiempo. Entonces, una de las ventajas del sabio es que aprende a oír, porque tiene 2 oídos, y el Señor se los dio para que los use. Cuando hablo de la comunicación, y a veces lo he hablado en el tema del hogar, recuerden que siempre les hago la pregunta: ¿por qué será que Dios nos dio 2
oídos y solo una lengua. ¿No le parece a usted muy extraño eso? ¿Por qué Dios nos dio dos oídos, pero una sola lengua? Y es que el Señor da el consejo en la palabra. Dice, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Dicho de otra manera, mírese al espejo y dése cuenta que tiene dos oídos y una lengua. Entonces hagamos la multiplicación, la resta, la suma, toda la ecuación completa para que sepamos que hay que usar estos dos oídos para oír. Ahora, el oír a que se refiere aquí la palabra es mucho más que quedarse callado, porque hay personas que se quedan calladas pero no están oyendo. ¿Puedo decirlo de nuevo? Oír no es solamente el hecho de quedarse callado, porque hay personas que están calladas y no están oyendo. Siguen hablando por dentro. No sé si les he dicho aquella historieta de un niño que se llamaba Juanito, que era un niño de estos muy hiperactivo en la clase y se levantaba y caminaba y el profesor, la profesora siempre estaba tratando, Juanito, quédese quieto, pero ¿quién detiene a Juanito, Dios mío? Ustedes ya conocen esos Juanitos, ¿verdad? ¿Quién lo tiene ahí? Pero en última la profesora ya un día perdió la paciencia y fue y tomó a Juanito por los hombros y lo sentó. Juanito, que se siente. Y quedó el muchachito así, ¿no? Y claro, fue un impacto porque nunca lo habían puesto así en su sitio por los dos. Le puso las manos sobre los hombros y que se siente y lo dejó ahí sentado. Y la profesora se retiró fastidiosa otra vez al frente a seguir con la clase y de pronto Juanito levanta la voz y dice, profesora, por fuera estoy sentado pero por dentro estoy de pie. O sea, Juanito le pasaba lo mismo que nos pasa a nosotros con esta cuestión del oír, que a veces nos quedamos callados con la forma audible, pero por dentro seguimos hablando. Y si una persona sigue hablando por dentro, todavía no oye. Eso pasa en el momento de una predicación. A veces el predicador está predicando y uno allá está predicando otra cosa. No es así, porque en San Mateo dice, que allá en el libro de Apocalipsis, que en Génesis también dice, porque en el libro de Números y allá en Levíticos, y aunque está callado físicamente, está hablando y no está recibiendo lo que le están diciendo. Porque oír no es solamente quedarse callado. Para oír hay que olvidarse de los conceptos propios, hacer un alto, callarse y ser receptivo, poner todos los 5 sentidos en lo que le están diciendo. No vamos a abundar en eso, pero recuerde que oirá el sabio y aumentará el saber. Una de las ventajas del sabio es que aprende a oír. Una persona sabia aprende a oír. ¿Usted no se ha dado cuenta que las personas quieren ser oídas, pero no encuentra quien los oiga? Por eso una persona que sufre, yo no sé cómo llamarle a esa enfermedad, una enfermedad de no encontrar oídos que lo oigan, el día que encuentra quien lo oiga se desahoga, bla 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 bla. Y en esos casos la gente dice, pero Dios mío, pasa mucho, por ejemplo, con los ancianos. ¿Sabe por qué pasa con los ancianos? Porque los hijos y la familia tienden a arrinconar a los ancianos. Como ya no son, sí, físicamente no tienen la hermosura de... Si usted va a ver una señora anciana de 65, 70 años y etcétera, y va a ver una muchachita de 25, de 30, lógico que
A la señora hay que decir, ella también tuvo 20 años. Y a la otra le dicen, ella tiene los 20 años. Entonces tenemos la tendencia como a dejarlos allá, y por eso los ancianos se guardan muchas cosas, y cuando encuentran un oído que los oiga, comienzan a contarle toda la historia, ¿cierto? Ay, cuando yo tenía tantos años aquí y allá. Ellos quieren hablar, pero como no hay quien los oiga, el día que le prestan el oído, el anciano, y no solamente un anciano, sino cualquier otra persona, dice, ay, qué alivio. Porque es que a los seres humanos no nos gusta oír. Pero el sabio aprende a oír. Le digo una cosa, el sabio aprende a oír. Y aumenta el saber. Y entre esas cosas déjeme decirle algo, que es muy importante que aprendamos a oír a los ancianos. A la gente no le gusta oír a los ancianos, pero los ancianos son una garantía, porque ellos ya trajinaron todo el camino que uno apenas va a comenzar. Y así a usted le parezca, porque el anciano habla pasito y más despacio, pero entre todas las cosas que le diga ese anciano, le van a decir algunas que en su vida no le deben faltar. ¿Por qué cree usted que dice la palabra de Dios en el libro a Tito? Que las mujeres ancianas enseñen a las más jóvenes a amar a sus maridos. ¿Por qué? Porque las ancianas son las que después ya lamentan todo lo que no hicieron. Ya están viudas, ya están solas, el anciano a lo mejor está enfermo, y esas señoras dicen, ay, si yo tuviera 20 años y volviera a vivir, haría por mi hogar esto y aquello y lo otro, pero como ya no lo pueden hacer, a lo menos que se lo enseñen a las más jóvenes. Entonces oirá el sabio y aumentará el saber. Recuerde que nosotros somos solamente una pieza más en este gran rompecabezas que es la humanidad. Y una ventaja del sabio es que al aprender a oír, aumenta su saber. Porque no es tan fácil aprender algunas cosas. Recuerdo aquella anécdota que dice que un hombre joven fue al campo y se encontró con unas personas que todavía tienen costumbres ancestrales y todavía sabían hacer fuego como los indígenas. Toman un pedazo de madera que tiene allí como un orificio que ellos mismos se lo han labrado, y una estaca, y ponen allí un poquito de hojarasca seca, y luego frotan esa estaca, diríamos nosotros, ese palito, lo frotan allí y lo hacen de tal manera y rapidito sacan candela de ahí. Y yo, muchacho joven, digo, no, si eso fuera todo, la gente se quedó en la edad de piedra, mire. Todavía les toca hacer candela con 2 palitos. Eso es, mejor dicho, en cambio nosotros en la civilización, nosotros hacemos fósforo, nosotros aquí con la electricidad y allá con lo otro. Y en eso uno de los acompañantes dijo, y queremos experimentar nosotros, a ver fulano. Dijo, no, eso no es sino darle vueltas a ese palito. Y puso allá la hojarasca y comenzó a darle vueltas al palito. Casi le salía candela de las manos, pero no lograba prender la hojarasca. Así es la vida, así es todo. Porque para aprender hay que oír. Y él no estaba oyendo, estaba hablando. Entonces es importante. La segunda ventaja que yo tengo aquí se encuentra en Proverbios capítulo 3 en el verso 35. Dice, los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. ¿Sabe qué es honra? ¿Qué es honra? Poner a alguien en un lugar de privilegio, ya sea no solamente físicamente, sino
un lugar de privilegio en cualquier área, su testimonio ser puesto en alto, su nombre ser apreciado, etcétera. Eso es honra. Y la palabra de Dios dice que el sabio heredará honra. ¿Cómo dice? Proverbios en el capítulo 3. ¿Perdón? 3:35. ¿Cómo dice? No estoy entendiendo bien lo que me tratan de explicar. Había dicho 13, entonces quítele la E. 3:35. Es que tal vez en la pronunciación, yo estaba mirando aquí capítulo 3 y me equivoqué, me despisté. Pero el Señor es bueno y vea, ya corregimos. Capítulo 3, verso 35. Los sabios heredarán honra. Es una heredad. Las personas sabias siempre son puestas en una posición de privilegio, de respeto por los demás. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que el hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto. No se necesita pelear cuando hay sabiduría. Cuando alguien es sabio, no se necesita pelear para que le den esto o aquello. Es una heredad que viene con la sabiduría, la honra, el respeto, el hecho de tenerlo en estima. Eso viene con la sabiduría. No se necesita pelear. Ay, pero es que solamente a fulano le regalan cosas el día del cumpleaños y a mí nunca me han regalado. Y siempre que cumple años le dicen, ay, cumplió años, y de mí nunca dicen. Y a veces hay personas como que les dicen y los ponen y los demás a veces nos sentimos mal, pero ¿por qué a mí no? Aquí hay una respuesta muy importante. Los sabios heredan honra. Y recuerde que la sabiduría es importante más que cualquier otra cosa para el ser humano en esta tierra. Yo le digo que la sabiduría es más importante que el dinero que usted pueda tener en el bolsillo. Porque una persona que recibe una gran herencia y no tiene sabiduría la acaba en un momento. Y una persona que no tiene nada y tiene sabiduría hace la herencia. ¿Usted ha leído la historia del hijo pródigo? Que recibió todo lo que el padre le dio y se fue y rapidito lo acabó. Así que sin sabiduría, por más plata que tenga, la sabiduría vale más que el dinero. Porque si usted tiene todo el dinero del mundo, tiene casa, tiene carro, tiene aquello, tiene lo otro, y no tiene sabiduría, usted lo despilfarra o hace un mal negocio, cualquier cosa, y en 2 minutos acaba con lo que había. Pero una persona que no tiene dinero y tiene sabiduría, él mismo hace la herencia. Por eso a mí me da a veces risa de aquellos hijos que todavía el padre no se ha muerto y ya quieren enterrarlo para que les dé la herencia. Son flojos, holgazanes, zánganos, debiluchos, sin moral, personas que no tienen estilo para vivir, son sanguijuelas. Quieren sangre, más sangre, más sangre, más sangre, más sangre. Y nunca están saciados. Al padre no hay que quererlo enterrar para la herencia. ¿Cómo hizo ese padre la herencia que usted quiere hoy? Esa es la pregunta, ¿no? Porque dijo que solo miran la herencia del padre. ¿Por qué no miran cómo hizo el padre para obtener la herencia que hoy desean? A los padres hay que desearle la bendición del Altísimo. Y esperar a que se mueran y a lo menos pasar el luto. Se agarran en la misma funeraria con los demás hermanos de los cabellos. Que no, que la casa grande es la mía. No, esa es la mía. Que yo aquí encima del cadáver de mi papá. Usted no me importa, con cadáver y todo, esa casa es la mía. Porque no tienen sabiduría. Le tienen miedo a la vida. Porque no tienen sabiduría.
El que no tiene sabiduría le tiene miedo a la vida. ¿Usted por qué cree que la gente roba? Y los que tienen más roban más. No estoy hablando que todo el que tiene robe, pero muchos que roban y tienen bastante quieren más. ¿Por qué cree? ¿Por qué cree que se dedican a robar? Ellos no tienen confianza ni seguridad de que pueden hacer algo, levantar algo con esfuerzo propio. ¿No? Ellos no son capaces, por eso roban. Así sean de cuello y corbata, de camisa blanca, pero roban porque aunque tengan un conocimiento, un título, no tienen sabiduría y le tienen miedo a la vida y creen que no son capaces de hacer sanamente, honestamente, no solamente un salario, sino un capital. No creen que son capaces. Entonces mejor se dedican a robar. Pero el sabio hereda la honra. Y es una ventaja tremenda. Gloria al nombre del Señor. Tiene tremenda heredad. Gloria al nombre de Dios. ¿Quieren seguir mirando estas cosas? En el libro de Proverbios, porque estoy basado en Proverbios en esta noche, en el capítulo 9, en el verso 8 nos dice otra ventaja. Dice, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Y una de las ventajas del sabio es que aprende a amar al que lo corrige. La mayoría de nosotros los seres humanos no queremos que nos corrijan. Desde niños, cuando uno era pequeño y todavía estaba en la casa y el padre y la madre tenían que darle con un fuete, no con el pañuelo. Que hay papás hoy día que castigan al niño con el pañuelo. Quieto, le doy fuerte y sacan el pañuelo. Me da risa porque hay niños que se ponen de ruana a los padres y esos niños no tienen sino 2 años, 3 años. Y eso no son capaces con el niño. Y cuando tiene 5, 7, eso es peor todavía. Que se quede quieto. Que voy a esto, ¿no? Y lo hacen correr por la casa al papá y a la mamá. Pero aquí no. En este caso nos habla de otra cosa, ¿cierto? ¿Qué nos dice aquí? Corrige al sabio y te amará. La mayoría de nosotros cuando niños, si el papá nos alcanzaba y nos daba una fuetera, usted ha oído a los niños, ya no la quiero, ya no lo quiero. Desde niño demuestra que no le gusta que lo corrijan. Porque si el niño es corregido, entonces dice, ya no lo quiero, ya no lo quiero. Y se va para el cuarto llorando y que ya no lo quiero. O sea que desde niño mostramos la naturaleza del ser humano, que no nos gusta que nos corrijan. Pero el sabio tiene esa ventaja. El sabio tiene la ventaja que aprende a amar al que lo corrige. Porque sabe usted que cuando uno tiene quien lo corrija, hermano, tiene una garantía tremenda. Tiene una garantía tremenda. ¿Por qué? Porque cuando alguien lo corrige a uno, le está enseñando cosas que ya él sabe. Y le está ahorrando a uno una cantidad de problemas. Si uno no aprende de los que ya saben, entonces le toca aprender, como dice el proverbio popular, el dicho de la calle, de la gente, de la sabiduría humana, que dice, los golpes levantan los dedos. Se refiere a las personas que caminan en sandalias y que no levantan los pies y hay piedras por ahí en esas calles sin pavimentar. Entonces usted ya sabe, los golpes lo enseñan a no arrastrar los pies, porque siempre el papá y la mamá le decían, levante los pies para caminar, pero siempre arrastrando hasta que ¡pah! ¡Qué bendición con esas piedras! Entonces aprende a levantarlos y ahora camina mejor. Los golpes levantan los dedos. Esa es la sabiduría popular, la sabiduría de la gente en la calle. Pues las personas que no amamos a los que nos corrigen, nos toca aprender a punta de golpes con las piedras. Entonces una desventaja tremenda, porque cuando uno aprende del que ya sabe, se ahorra una cantidad de tiempo y puede progresar más rápido.
Por ejemplo, digamos algo, usted pone un negocio de algo y alguien, un amigo suyo, su papá, su mamá, su profesor, alguien le quiere enseñar a manejar su negocio y usted dice, no, déjeme que esté en mi negocio y lo manejo yo como a mí se me antoje porque yo me llamo fulano de tal. Pues no hay problema, es verdad, es su negocio y puede hacer lo que quiera, pero si le hubiera hecho caso al que ya sabe, se había ahorrado esa cantidad de problemas que ahora le toca llevar. ¿No es cierto? Y por supuesto, si una persona oye al que sabe, oye al sabio, al que ya tiene esa capacidad, esa persona ahorra y puede llegar a prosperar y a estar más adelante del que lo está enseñando. Porque tiene más tiempo. El otro recopila toda la experiencia y todo lo que sabe y se lo pone servido en una bandeja. Pero nosotros, los seres humanos, pues tenemos esa tendencia que no amamos al que nos corrige. No, ¿cómo así? ¿Y quién es él? ¿Quién es ella? Para que me diga. Si acaso es, por ejemplo, un hijo que ya es casado o ya es casada, le dice a la madre o al padre: vea, mamá, yo ya me casé, usted dedíquese a lo suyo, que yo veré aquí cómo me va con lo mío. ¿No quiere oír? Y si es el pastor, siempre ese pastor, míralo, es que siempre es complicado poniéndole la vida a uno llena de problemas. ¿Por qué no se dedica a decir del cielo y de las cosas bonitas de la gloria y lo deja uno vivir tranquilo? Siempre es así, el ser humano es así, no le gusta que lo corrijan. Y hay de que un día lo tengan que corregir así como fuerte. Entonces dice uno, no me regañaba mi papá y mi mamá para que me venga a regañar ese pastor gordo. Pero si uno aprende a tiempo, se ahorra una cantidad de problemas, le rinde mucho más. Le voy a poner un ejemplo. No oír a los que saben es como andar en bicicleta. Y oír a los que saben es como andar en un automóvil nuevo. ¿Quién llega primero? Esa es una de las ventajas del sabio, que aprende a amar al que lo corrige. Porque está ahorrándose una cantidad de problemas en la vida. Usted no ve que las personas, después que ya han cometido sus errores, habiendo quien les haya dicho que no lo hagan, entonces cuando ya tienen el dolor encima, ahora sí vuelven donde el que lo corrigió y le dicen: ay, yo lamento que yo no lo oí, uy, yo no sé qué me pasaba en ese momento, usted me decía, yo no entendía, pero como dijo la lora, ya para qué. Porque yo les he dado a ustedes la ilustración de la lora, ¿verdad? ¿Ustedes la han oído? Bueno, aquí hay una cantidad de gente que no sabe. Dicen que había un dueño de casa que tenía una lora y tenía un cerdo. Creo que era cerda, era una marranita. Y este patrón era costeño. Y a los cerdos por allá le dicen puercos y a las cerdas le dicen puercas. Y a la lora era mentirosa. Le gustaba hacer bulla. Ay, cuidado que ahí viene la puerca. Ay, cuidado que viene la puerca. Pero la dueña salía a mirar. Y no era verdad. La puerca estaba por allá tranquila comiendo por allá su bagazo, lo que le daban. Y la lora aquí haciendo bulla. Pero un día, hermano, la puerca vino y cansada de tanta bulla que hacía la lora, le echó muela. Y salió corriendo. Y la puerca, hermano, corría con la lora y la lora gritaba: ¡ay, que me come la puerca! ¡Ay, que me come la puerca! Y la dueña no salía, lora esta sinvergüenza: ¡ay, que me come la puerca! Entonces la dueña dijo: ¿será verdad? Y salió a mirar y allá va la puerca con la lora entre las muelas. Y sale la dueña corriendo con un palo: ¡que suelte la lora! Y dice la lora: ¿ya para qué? Porque ya la había desbaratado. Y aunque eso parece un chiste, no lo estoy haciendo como un chiste. Estoy diciendo que nosotros, los seres humanos, somos
tan incómodos que no nos gusta oír al que nos enseña, que cuando ya nos viene a decir, ay, que yo no lo oí, ¿ya para qué? Tiene que oírlo a tiempo. Amar al que lo corrige, gloria al nombre del Señor. Darle gracias a Dios que haya alguien que le diga a uno las cosas en su cara. Y se lo diga por cariño. Gloria al nombre de Dios. Por ejemplo, a la gente atrasada yo le digo, oiga, aprendan a ser puntuales, hermano. Y la gente cree que eso es solo una molestia. Y a veces uno se fastidia, pero ¿por qué molesta? Si entre nosotros la vida es así. Vivimos en un país donde todo el mundo es atrasado. No, todo el mundo no es atrasado. Hay gente que es atrasada. No todo el mundo es atrasado. Y usted sabe cuánto le ha significado el atraso en tiempo a la gente. ¿Sabe cuántos negocios se han perdido por no haber enviado a tiempo una mercancía? Por no haber enviado a tiempo una muestra. Por no haber enviado a tiempo un catálogo, por no haber llegado a tiempo para la firma de un contrato. Muchos negocios se han perdido por eso. Entonces, lo siguiente que quiero decirle es que en Proverbios capítulo 10, verso 1, dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. ¿Qué quiere decir? Que la familia, en este caso aquí, la familia es afectada para bien por una persona sabia. Trae alegría a la casa. Pero dice que el necio lo que trae es tristeza. Un hijo sabio trae alegría a su casa. Y pongamos esto no solo en el ámbito de los padres y los hijos, pongamos en el ámbito de la relación familiar. Una persona sabia trae alegría a su casa, porque se porta bien, porque no se la pasa insultando, porque no se la pasa peleando todos los días. Es que hay gente que pelea hasta con la sombra. ¿Quién va a vivir alegre? La palabra de Dios dice que es mejor vivir en un rincón del terrado que con una mujer peleonera en una casa grande. Pero eso no le pasa solamente a los hombres. A las mujeres les pasa igual. Yo he oído muchas mujeres decir, yo preferiría vivir en una choza con techo de paja a vivir con este marido por allá en una mansión. Es que no deja vivir. Porque todos los días están peleando, pelean con la sombra, hermano. Entonces, esas personas no traen alegría al hogar. Hay gente que se levanta de mal genio y ni siquiera saben por qué. Y no se controlan. Que hoy no estoy para que me hablen, pero ¿qué culpa tienen los demás? No, es que hoy amanecí, el que se me atraviese yo me lo llevo por delante. Y le va a hablar a alguien, no me hablen. ¿Usted sabe lo que le pasa a las personas que dicen a su familia que no le hablen? Después lloran y dicen, ay, a mí todo el mundo me tiene olvidado, a mí no me hablan, a mí todo el mundo me ignora, mis hijos me ignoran, mi esposa me ignora, mi esposo me ignora, mi mamá me ignora, mi papá me ignora, mis tíos me ignoran, mis sobrinos. Pero ¿cómo no lo van a ignorar? ¿Cómo no van a quedarse callados? ¿Cuántas veces los ha mandado a que no le hablen? No me hablen. Y después están llorando porque no le hablan. Por eso es que dice la palabra que el hijo sabio alegra al padre. Y poniéndolo en el contexto de toda la familia, una persona sabia trae alegría a su familia. Porque es tratable, se deja hablar, hermano. Pero hay gente que desbarata todo porque no le gustó algo. Si es una señora, usted sabe cuando las señoras son de buen genio. Entre a la cocina y mire las ollas. Mire los platos. Hay unas ollas todas hundidas que parece que hubieran venido de la guerra de Corea. Ya usted sabe, dice, uy, por aquí el asunto anda como cuesta arriba. Porque cada que le da rabia tiran esas ollas contra el lugar donde lavan. Nosotros le llamamos lavaplatos.
Y las cucharas, ¡pam, pam! Y los platos, ¡pst! Se les salen las escarchas del material, sí. Las puertas, Dios mío, como pagan esas puertas cuando hay gente, hombre o mujer que sea, porque no solamente los hombres, hombre o mujer que sea una persona falta de sabiduría, como pagan esas puertas, hermano, se oye, ¡prum! Uy, Dios mío, uno dice, Padre, tiembla toda la casa, ¿sí? Dígame quién va a vivir alegre en una casa de esas. Mujeres o maridos que se la pasan ofreciéndole al otro, siga y verá que me descarrío y le doy. Usted lo que le hace falta es una tanda. Y hay señoras que arriman a la puerta, pero no es para irse, es para agarrar la tranca. ¿Sí? Usted me sigue cansando y un día esto le doy un trancazo. Y agarran la tranca. Y de hecho hay más de un caso donde hay hombres y mujeres en esas casas que se agarran a unas peleas físicas, donde hay arañazos y golpes y puñetazos. La pregunta es, ¿quién va a vivir contento ahí? ¿Quién quiere regresar a la casa rápido? Es la persona sabia la que trae alegría a su casa. Una persona sabia, que sea sabia, esa persona produce alegría en la casa. Sea hombre o sea mujer. Y el cónyuge y los hijos quieren regresar a la casa rápido. Pero usted no ve que hay hombres o mujeres, pero sobre todo hombres que son los que trabajan más afuera en las oficinas, en las empresas, por allá afuera de la casa. Y hay hombres que usted lo encuentra dando vueltas por el parque con los amigos. No hayan qué hacer para no llegar temprano. ¿Por qué será? ¿Por qué será que no quiere regresar a la casa? ¿Ah? Cuando hay una mujer que es comprensiva, amable, dulce y que tiene su cabeza en su puesto, es sabia, el marido quiere volver a su casa. Y canta el himno. ¿Se acuerdan de aquel himno de antaño? Hogar, dulce hogar, no hay sitio bajo el cielo más dulce que mi hogar. Sí, pero algunos ya no lo cantan. No, hermanito, ¿cómo va a decir usted no hay que un sitio bajo el cielo más dulce que mi hogar? Usted no sabe que hace rato le echaron limón. Tristemente, pero es que queremos hablar de las ventajas del sabio para que nosotros entendamos, hermano. Mire, hay señoras que pretenden tener al marido porque creen que una mujer afuera se lo va a robar. Y se la pasan peleando, sacudiéndose, celando, estremecen la casa, le dan golpes a las paredes, le dicen 50,000 cosas. Yo digo, ¿cuál será la ventaja que tenga una mujer de la calle? No digo de la calle en el sentido que sea de vida inmoral, sino una mujer ajena. ¿Cuál será la ventaja que tenga sobre una esposa? La esposa tiene al marido ahí desde hace rato, él le juró amor, no sé qué, le comparte la comida, la bebida, el techo, todo. Y la otra apenas de a miraditas y se lo quitó. Piénselo. De a raticos lo veía pasar y con una mirada y con un estilito se lo quitó. Eso lo deja uno pensando, ¿verdad? Uno dice, pero qué raro, esta tiene todas las ventajas. Este señor ha vivido en esa casa todo el tiempo. Ese señor ha comido de la misma comida con los demás. Incluso tienen hijos, han compartido su vida toda. Y tiene todas las ventajas esta señora para ganarse ese marido. Y una señora de por allá afuera, quién sabe, mujer joven o vieja, la que sea, solamente lo miraba y se lo quitó con eso.
¿Quién sabe qué palabra le diría? ¿Quién sabe cómo lo miraría? ¿Quién sabe cómo lo atendería? ¿No le parece? Uy, Fortunato, como se ve de elegante hoy. ¿Ah? Y le habla en diminutivo. Fortunatico. ¿Cómo amaneció hoycito? Le habla con estilo. Mientras que la señora adentro teniendo todos los privilegios. ¡Fortunato! ¡A la carne! ¿O es que no va a dejar para el diario hoy? Qué diferencia, ¿cierto? Hay señoras a las que Fortunato les habla, ni responden. Cuando amanecen por el lado que no es, se bajaron con el pie izquierdo de la cama. Ay, ay, ay. Ese día Fortunato y todos los demás pagan la culpa de la tragedia. Por eso es que dice la palabra, una persona sabia alegra a su familia. Tiene que ser, amén, hermanos. Tiene que entender que Dios le dio privilegios. Que ese marido o esa esposa son un privilegio de Dios. Y no lo dé todo por descontado. Esa ya es mío. Esa ya es mía. Yo lo escrituré, ahí tenemos la escritura pública en la notaría tal. No le por descontado, pórtese sabiamente para que haya alegría en esa casa. Amén. Si es la señora, le sirve la sopa Fortunato, sea más viva que la otra. Ay, Fortunatico, estoy comiendo empanada, ¿quiere un bocadito? Mientras que esta otra señora llega y pone el plato allá y se va. Fortunato con hambre de pronto dice, mi amor, ya me sirvió. Ah, es que no tiene ojos, no vio que hace rato está ya servido. Con razón que esta tiene todo el tiempo para ganárselo y la otra con solo un ratico se lo quita. Porque realmente la sabiduría trae muchas ventajas. Y la falta de sabiduría trae muchas tragedias. Amén, hermanos. Entonces permítame seguir un poquito más. ¿Estamos bien? ¿Podemos seguir un poquito más? Levante la mano a los que les gusta hablar de estos temas. Es importante. Hoy día, hermanos, sí que nos hace falta esto. Porque estamos confiados todo el mundo. Y hoy día se ve una cantidad de problemas a todo nivel. Mucho suicidio de adolescentes, de jóvenes que dicen que nadie los ama. No se sienten bien en sus casas. Se ha aumentado grandemente la tasa de suicidio juvenil y de adolescentes, incluso de niños. Demasiada separación de hogares. Se cree que más del 50% de la gente, de la población que tiene hogar en este país no son casados. ¿Y sabe la razón que alega la mayoría? Pero ¿para qué se casa uno si no está seguro si puede o no continuar con el hogar? O sea, la gente le tiene miedo. Se aman y se tienen miedo. De mi amor, yo a usted la quiero, pero con usted no me caso. O si no es la mujer, uy, mire mi hijo, usted es un galán, vea esos ojazos, mire esa narizota. No, mejor dicho, pero yo con usted no me caso. Porque yo quiero estar, ¿qué tal que cualquier problema? No, yo me quedo, si usted así nomás. Porque cualquier cosa, si no podemos, pues. O sea que la gente supuestamente se aman y se tienen miedo. Bueno, seguimos. Vayamos a este otro punto. En el capítulo 10, en el verso 8, dice, el sabio de corazón recibirá los mandamientos. Es una ventaja. Hablemos de la parte espiritual.
El sabio de corazón recibe los mandamientos, recibe la palabra. ¿Usted sabe cuánta gente hay hoy día que no quiere recibir la palabra? No le gusta. Mucha gente va a la iglesia, ¿sabe por qué razón? Porque no tienen otra manera de socializar, pero lo ven como un punto de encuentro para socializar. Un grupo de personas que se encuentran y pasan un rato sabroso. Les gusta el canto, les gusta, bueno, eso hoy día pues en las iglesias hay de todo, las artes plásticas están de moda. Hoy día hay teatro, mimos y de todo, cuanta cosa haya. El asunto es mantener ahí la gente porque la palabra ya no haya cabida para algunos de nosotros. Y usted sabe lo que le pasa a un pueblo que no tenga la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que se desenfrena. Sin profecía, o sea, sin la palabra, el pueblo se desenfrena. Y no estamos hablando de esa profecía donde llega la gente ahí y comienzan a decir una cantidad de cosas que inventadas allá. No, estamos hablando de la palabra de Dios. Sin esta palabra la gente se desenfrena. Y eso que comienza como un club social termina siendo una desdicha total. Gloria al nombre de Dios. Pero una ventaja del sabio es que acepta, recibe. Dice que el sabio recibe los mandamientos. Es importante que en nuestra iglesia, hablemos a nivel local y hablemos a nivel de la misión, es importante que en nuestra iglesia se le siga dando primacía a la palabra del Señor. Que no seamos de los que apenas se comienza a predicar se duermen, aunque no estamos hablando porque alguien tenga sueño en esta noche. No, yo siempre expreso todas las salvedades. Hay gente, hermano, que se duerme en un culto y es comprensible. Porque hay gente que se levanta a las 4 de la mañana y trabajan solo al agua. No tienen dónde guarecerse, sino su trabajo es al aire libre, como sea, y terminan y no pueden regresar a su casa si es que quieren venir al culto, y vienen a la iglesia, y cuando llegan a la casa del Señor ya tienen, hermano, un cansancio tremendo. El sol los ha disecado prácticamente. Entonces en algún momento le da sueño, es comprensible. O una persona está enferma y le puede dar sueño por causa de su enfermedad. Pero no es lo general. No es la regla. No es la norma. Sino que puede sucederle. A mí me ha sucedido. Y yo tengo que ser honesto. Yo soy pastor y hay días que yo me he sentado a escuchar la palabra de Dios y he estado trabajando desde la madrugada y he estado cansado. Y ese día uno quiere ponerse 2 palillitos, ¿verdad? Entre los párpados para que los ojos se queden abiertos. Y así se ponga los palillitos, se va de cabeza. Es mejor que no se los ponga porque puede chuzar el ojo. Eso es comprensible. Pero hay gente que se duerme porque ellos le tienen desdén a la palabra. No les importa, no les interesa. Nunca han querido la palabra de Dios. Les gusta la iglesia como un grupo bonito, que cantan bien, que hay música gratis, no hay que pagar la entrada. Ahí, bueno, todo está bonito y ahí se socializa muy bien y se dan unos buenos consejos para los muchachos y para el hogar. Y ya, con eso ya. No, pero el verdadero sabio le gusta la palabra de Dios. Levante la mano los que les gusta la palabra del Señor. Si hay algo que nosotros podamos tener como garantía de que vamos a mantener esa sabiduría, es la palabra del Señor. Fíjese todo lo que estamos diciendo y está aquí en la palabra de Dios. Y le aseguro una cosa, que si tuviéramos más tiempo, porque ya se me acabó, seguíamos hablando de esta misma palabra que estamos hablando esta noche y seguiríamos complacidos, porque cómo sabe de bien todos estos consejos de Dios para nuestra vida. Gloria al nombre del Señor. A mí me agrada esta palabra de Dios,
Porque fíjese que la palabra del Señor va por toda la vida de uno, en la vida espiritual, pero también llega a la parte humana, llega a la parte de la vivencia, llega a la parte de la familia, llega a la parte del trabajo. Nuestro Dios tiene palabra para toda nuestra vida. Pero cuando uno aborrece la palabra, mi hermano, qué triste. Gloria al nombre del Señor. Voy a leer una última cosa y cierro la Biblia. Y le aseguro que allí me detengo. Proverbios capítulo 11, verso 29. Dice: el que turba su casa heredará viento, y el que gana almas, y el necio será siervo del sabio de corazón. Una de las ventajas del sabio es que los necios tienen que resultar haciéndole la venia. No porque el sabio quiere, sino porque es una ley establecida por Dios, que el necio resulta sirviéndole al sabio de corazón. Sí, Señor. Aunque parezca no ser así. Lamento que el tiempo corra tan rápido y no podemos abundar más. Pero les cuento que tengo más consejos y más anotaciones allí escritas, hermanos, acerca de las ventajas del sabio. ¿A cuánto les gustaría saber más acerca de esto? ¿Cuánto les gustaría que tuviéramos en otro culto otra sesioncita así de buena? Gloria al nombre del Señor, para hablar de estas ventajas tan tremendas. ¿A cuánto les gustan estas ventajas? ¿Cuánto les gusta heredar honra, que le tengan respeto, que lo hablen bien de usted y todo? Bueno, entonces pongámonos de pies y vamos a pedir al Señor que nos ayude para ser sabios.